Senador William Torres en comunicación con nosotros. Senador, le agradezco mucho por este tiempo y bueno, yo le consulto cómo ve esta situación. Primero se presenta una acción para que no se lleve adelante y ahora se presenta otra acción para que sí se lleve adelante. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo finalmente con las elecciones judiciales? César, muy buenos días. Un cordial saludo también a Gary y los amables oyentes de su programa, Desayuno. Ciertamente desconcierta este panorama, pero tiene una simple explicación. Finalmente, eh, recordemos que el gobierno una serie de ajustes, ha sido las elecciones en el mes de los primeros días de diciembre. Sin embargo, eso no fue así porque el ex ministro de Justicia, Iván Lima, eh, conjuntamente con los eh, funestos e innombrables ex magistrados del Tribunal Constitucional, como son Iván Espada y Gonzalo Hurtado, ambos a su turno, por de Iván Lima, accionaron mecanismos de defensa constitucional, entre ellos acciones populares. Recordemos que en Plano plantearon una acción popular, en Beni plantearon más de un amparo constitucional, en fin. Pero así como eso hubieron, pero una infinidad de acciones impulsadas por funcionarios de gobierno, lo que demuestra que ellos ciertamente no querían elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque lógicamente el gobierno de ese Catacora perdió el control del manejo del Estado. Tan es así que precisamente el pasado año, el mes de diciembre, el gobierno de manera pasible observó que transgredan la Constitución, se autoprorroguen, metan de contrabando en esa famosa Declaración Constitucional 049, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que frente a la presión popular, frente a la presión del pueblo, porque estos actos de manera recurrente vinieron perjudicando y rupturando la institucionalidad, no solo del órgano judicial, también del órgano legislativo, el órgano electoral, en fin. Y el pueblo no saludó, no aplaudió esto, sino más bien cuestionó duramente. Y frente a esta dureza del cuestionamiento del pueblo, pareciera que el gobierno tuvo que buscar algún mecanismo para, bueno, por fin dejar que vayan las elecciones judiciales, pero de manera amañada. ¿Y por qué digo de manera amañada? Lo primero que hicieron fue provocar una reunión multipartidaria, supuestamente con el propósito de viabilizar las elecciones judiciales. Y en fin, fue así. Pero días más tarde recordarán también que los funestos, casi innombrables ex magistrados Hurtado y Espada dictan una sentencia constitucional por el que anulan las elecciones y la convocatoria y las elecciones para 5 departamentos de los 9 que tiene Bolivia. Y recordemos que por departamento hay un magistrado, es decir, son 9 la sala plena del Tribunal Constitucional. De modo que haciendo cálculos, y casualmente los 2 departamentos a los que pertenecen estos autoprorrogados también han sido anulados. De modo, haciendo cálculos, decía, pudiendo haber sido electos 4 nuevos, pero 5 autoprorrogados seguían haciendo mayoría. Pero pareciera que eso vieron peligrar y ahora han impulsado una acción de cumplimiento indicando de que las elecciones deben ser totales y no parciales. Hay un principio que rodea estas elecciones, es el principio de concentración. Lo que quiere decir es que no pueden haber elecciones parceladas, tienen que ser elecciones conjuntas
¿no? De modo que esto va a traer muchos más problemas que beneficios, César. Y entonces, de manera amañada, artera, el gobierno nuevamente impulsa para paralizar las elecciones. Y es muy probable que las elecciones se paralicen, César, pero no porque así eh, corresponda simplemente, sino porque definitivamente hay una injerencia, diríamos, descarada del gobierno, una injerencia atroz, una injerencia desmedida del gobierno, seguramente para seguir gobernando. Yo les escuchaba hacer algunos comentarios de ustedes, me pareció interesante, me parece muy interesante, pero creo que el gobierno lo que está pretendiendo ahora es seguir gobernando a través de resoluciones constitucionales de diferente índole, porque ha visto perdido primero la Cámara de Diputados. Ustedes saben, es un desastre. Las fuerzas de oposición, que en el pasado por lo menos se mantenían relativamente unidas, ahora están completamente no divididos, sino fragmentadas. Por supuesto, el oficialismo también, y en senadores, lógicamente, no tiene control el gobierno. Eso va a dificultar la gestión para que concluya por lo menos, y entonces creo que ha visto mejor camino el paralizar las elecciones judiciales y diferirlas para el año 2027. Ahora, doctor, ¿y la plata que se ha gastado? O sea, porque el Estado ha invertido un montón de dinero, decía el vocal Tawichi, 183 millones por candidato. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Quién la paga? Porque finalmente estamos en una crisis económica tremenda y no podemos darnos el gusto de estar botando el dinero. Tiene toda la razón del mundo, César. Lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer, particularmente nosotros que somos los legisladores y que representamos al pueblo, iniciar acciones penales por daño económico, por resoluciones contrarias, daño económico al Estado. Imagínense, no estamos hablando de 100 bolivianos, estamos hablando de cerca de 200 millones de bolivianos, 183 millones de bolivianos. De esos 183 millones de bolivianos hasta la fecha se han debido gastar algo así como 130, 140 millones de bolivianos. Ya estamos a días, a escasos días, y eso no puede quedar así. Alguien tiene que responder y los que respondan por esto tienen que ser los autoprorrogados, aquellos que dicen manejar la justicia constitucional. En todo caso, creo que los tenemos bien identificados a Iván Espada y a Gonzalo Hurtado, que este último que en las peleas internas que tienen, seguramente por quien extorsiona mejor o quien recibe mejores beneficios económicos de sus malos actos, han ido peleando con el expresidente o el presidente del Tribunal Constitucional, y en definitiva no sabemos quién es el presidente, pero todos estos temas tienen que responder ellos, y entonces hay que promover rápidamente un arraigo para que ellos no salgan de Bolivia. Nosotros estamos ya trabajando un proyecto de ley, como lo hicimos con la 075. Recordemos que la 075 fue también impulsada por mi persona, fui el proyectista de esa ley 075. Mal o bien ha sido ya promulgada, ahora es cuestión de capricho del gobierno que no la publica en la Gaceta, y en este caso también estamos trabajando una ley de arraigo para estos señores, no solo para ellos, para todos los funcionarios públicos que no salgan de Bolivia hasta que no rindan cuentas, por lo menos después de los 3 meses de haber de su periodo de mandato. Ahora, doctor, ¿por qué el 2007? ¿Por qué no se podría hacer antes para que la gente lo tenga en cuenta? ¿Por qué no se podría hacer antes una elección judicial? Mire, ¿por qué digo el 2023, 27? Digo porque ellos ya han hecho los cálculos suficientes, porque dicen que y efectivamente hay
en la disposición que establece aquello, pero que esto se podría corregir. Que en un año no se puede llevar adelante dos elecciones de manera conjunta o en tiempos diferidos, pero que sería, digamos, muy complicado organizar esto para el Tribunal Supremo Electoral. Ellos también lo han dicho, porque el año 2025 tenemos las elecciones nacionales, donde elegiremos presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Y el siguiente año, el 2026, ya son las subnacionales donde elegiremos asambleístas departamentales, gobernadores, alcaldes, concejales, etc. Bueno, hemos tenido un problema, ¿no? Con el internet del doctor, pero creo que está claro. Le agradecemos al doctor William Torres, senador del Movimiento al Socialismo, y esta situación que se ha vuelto a presentar. Hay una acción popular presentada por indígenas guaraníes en Tarija que reclama que se puedan llevar adelante las elecciones judiciales en los 9 departamentos. ¿Estamos ya en comunicación? Sí, ahora lo escuchábamos, doctor, esta explicación se cortó en la última parte. No se puede llevar entonces adelante ni el 2026 ni el 2025 y 26 en todo caso. Yo le hago una consulta más. El Tribunal Supremo Electoral también debe cambiar sus vocales en un año más, es decir, para el 2027 tendrían que ser otros los que lleven adelante estas elecciones. Con todo lo que está pasando, uno puede confiar en que se va a producir estos cambios, se van a producir no, se van a cumplir las normas y renovar a los vocales también del Tribunal Supremo Electoral. César, es muy probable que no, porque hay que entender el objetivo que tiene el gobierno. El objetivo del gobierno es seguir teniendo autoridades jerárquicas de los órganos del Estado sumisos al gobierno, que obedezcan las órdenes que ellos les dan, porque el Tribunal Supremo Electoral tampoco está exento de aquello. Ellos también obedecen al gobierno de Luis Arce Catacora, hacen lo que el gobierno de Luis Arce Catacora dice. Recordemos que nomás lo último que decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Hassan Teufel, que ellos decían, por ejemplo, que las elecciones judiciales se llevarían en forma íntegra y no parcelada, por tanto no obedecerían a una resolución o una sentencia constitucional de autoridades que no son reconocidas constitucionalmente, pero resulta de que a los pocos días cambian y dicen, no, lo vamos a llevar nomás en forma parcelada. Entonces, este tipo de hechos ciertamente generan mucha desconfianza. Creo que todos los órganos del gobierno, del Estado han sido penetrados y tienen un alto grado de injerencia por parte del gobierno. Por eso creo que es muy probable que las próximas elecciones no se lleven adelante. Senador, le agradezco mucho por este tiempo. El agradecido soy yo, César. Hasta pronto. Muy buenos días.